Voy a tratar de explicar la dimensión espiritual del humanismo Gaia y los tres, eh, las tres condiciones o las tres zonas de principios, no sé cómo llamarlo todavía, sobre la cual que aparecen, que emergen de él. Para hacer una comparación bíblica, digamos, que es fácil para todos entender, y a mí me sirvió para... Parece que existe por algún motivo, porque será que sirvió que las enseñanzas cristianas sean tan divulgadas para que después les sirvan a muchos, para que luego Dios hace al hombre de barro y con su aliento le da la vida. El ser humano, la creación, yo a Dios lo llamo nuestros creadores porque entiendo una realidad de un ser verdadero, pero lógicamente teniendo conocimiento científico real sobre lo que describe hasta lo que sabemos y comprendemos del universo inmediatamente, el universo inmediato que nos rodea, debemos poder afirmar que seres o Dios, ya sería Dios, es un plural, o sea que son no dioses, porque dioses describe ahora, cambia el utilizo como bien usada la palabra Dios, categóricamente a otra cosa cuando se dice dioses. Ahora se habla de seres humanos. Por lo que yo digo creadores, porque de esta manera identifico que siempre un ser o una colectividad, una pluralidad en vez de una singularidad. Es una singularidad desde nuestra perspectiva. Pero si queremos hablar de verbos y de acciones, es demasiado difícil no utilizar la gramática debidamente, entonces yo digo creadores. Los creadores crean al hombre y yo creo, mi creencia personal es que su deseo o su plan o el motivo por el cual, o sea, su necesidad, porque, por ejemplo, procrearse y expandirse o proliferar un tipo de un tipo de vida o una concientización o un efecto sobre vida ya existente, una expansión propia o una expansión de una habilidad en el universo por nuestros creadores, conociendo ya distintas maneras en que la vida consciente o inteligente se desempeña en el universo, es su intención y hay escrituras que indican ciertas cosas, pero también se puede agrandar un poquito. La escritura es su placer. Pero proliferar, como sabemos, proliferar la vida, procrearse, o también trabajar, o sea, hacer cosas, puede dar placer. Así que, bueno, mi conceptualización es muy
conceptual, muy explorativa, como ven. De todas maneras, el concepto logro explicarlo. Eh, Crea una capacidad o infunde, da, mete en la creación de base, digamos, lo que es el cuerpo animal, o sea, la base física del ser humano, y hace una criatura que está, en la cual infunde, o sea, mete dentro, hace parte íntegra del ser una capacidad que va más allá, o sea, que lo empuja, expandiendo o aumentando una capacidad quizás ya, o sea, la intercesión o la interferencia de Dios quizás es demasiado avanzada para que la ciencia la pueda explicar, aunque quizás ya la podríamos explicar, quién sabe. Pero termina resultando en una tensión en el sentido que causa algo que aumente, se acelere, sea más capaz, tenga más voracidad o más desarrollo o desempeño cerebral, mental, haciendo que la mente de base o el cerebro de base venga desafiado a algo que viene impulsado desde adentro, que ha sido ya infundido en la nueva criatura, digamos. Entonces esto crea una tensión, o sea que y nosotros esto se podría en teoría verificar mirando, que es también lo que dicen las escrituras. Bueno, no voy a repetir eso porque lo tendría que repetir cada 5 minutos si me pongo a decir, también se puede encontrar en las escrituras. Creo que si se entiende lo que digo, no hace falta que lo diga eso porque vemos que como de cierta manera las escrituras enseñan que eso era lo que en realidad quería decir. Pareciese. Si miramos al mundo natural, vemos que los animales viven en una especie de congenialidad en el presente, efectúan lo que quieren, no hay polémica, no es compleja la vida, sin embargo hay una extensión de cada cosa que los animales hacen y sienten como en miniatura en ellos, viene aumentada por 1000, e inclusive cosas que parecen no existir en los animales, en este ser que somos nosotros. Entonces, el ser humano se encuentra como en una existencia que de repente se encuentra con una capacidad mental de inteligencia, y la mente incluye todo, porque no hay separación, como yo lo veo, entre espíritu, alma, mente. No es que el alma viene, habita adentro del cuerpo, no, todo ocurre acá adentro, todo es posible a través del cerebro. No hay un espíritu divino que viaja, que se va después de que el cuerpo muere. Si hay algo a lo cual vivimos, hacia lo cual vivimos después de la vida, no es menos, o sea, no tiene menos existencia durante el tiempo que estamos vivos. O sea, que será que por ahí quizá nuestra conciencia pasa de un lugar a otro, pero no, a lo que voy es que no. También no tengo mucho problema en concebir que la conciencia termina al terminar la vida, porque si la conciencia aparece con cada vez que se nace y miramos desde el punto de vista de toda la humanidad y no de la vida individual, que quizás es difícil para una persona o sea, razonar distintamente. Si yo
considero que lo importante es la humanidad primero y la colectividad, el avance, el progreso, el desarrollo de la humanidad y no de la vida individual de cualquiera de nosotros, entonces es más fácil concebir que la conciencia desaparece, pero todo lo que para lo que sirvió la absorción cognitiva de mi cerebro quedó en algo que es la sociedad, que es energías que aún quizás no identificamos, que afectan toda la humanidad, consecuencias, repercusiones que causan muchos efectos, que causan muchas cosas en la sociedad, en la humanidad, en los demás, en nuestros hijos. O sea que venga el nada, no es tan nada después de todo, porque no nos olvidemos que en algún momento nacimos y abrieron nuestros ojos del nada. O sea, entonces, ¿qué había antes del nacimiento? No nos importa, porque lo que es importante es que hayamos abierto los ojos. Bueno, es tan importante que antes de que abriésemos los ojos había un nada, que quizás no era un nada o era un nada, pero lo que voy es que después de cerrar los ojos se vuelve a lo mismo, o sea que podemos aceptar un nada antes de nacer, pero nos cuesta tanto aceptar un nada después de morir. Será porque aún no alcanzamos a ver el panorama total, el panorama más completo. Entonces esta tensión que se genera por una capacidad que los creadores, los cuales los creadores son responsables, es la creación, es todo el mundo, y la simultaneidad del libre albedrío, la libre voluntad y lo que es un proyecto o algo planeado puede ser una sola existencia para una inteligencia que nosotros no comprendemos, pero puede existir la libertad de nuestra decisión dentro de algo que ya a su vez ha sido planeado. Y esto es sin ni siquiera separar individuos de grupos o escala más grande de cosas. Bueno, esta tensión crea una capacidad, un abarque, una voracidad en distintos aspectos en la existencia del ser humano, o sea, en el desempeño de su ser. Y en lo que es su primer y más importante definición del ser humano es su colectividad, o sea, su humanidad. Es más importante para el individuo el hecho que somos sociedad y colectividad, o sea, una pluralidad, de que seamos individuos. Hoy por hoy hay distintas filosofías, ideas que tenemos, y la gente realmente no nos han enseñado a pensarla bien en todo su trayecto. Tenemos ideas breves y cortas que aplicamos con mucha pasión y arrogancia inclusive. Pero lo más importante para mí es que la sociedad esté sana. Si la sociedad está sana y la sociedad provee, yo vivo más abundantemente. Y hay muchas maneras en que se puede explicar que lo más importante o la primera definición es la colectividad o la pluralidad. O sea, el punto de partida. No es lo más importante el individuo. El individuo no es lo más importante. Cualquiera de nosotros, a no ser por deseo, obra o diseño divino, y aún, bueno, yo no lo puedo, ninguno de nosotros lo podríamos decidir si es obra o deseo o voluntad divina, pero no cambiaría, que desapareciese no cambiaría nada para la vida de nadie ni para la humanidad. La individualidad es importante por cuanto concierne la capacidad
de hacer o de cambiar, de aprender, de transformar, de crecer, etcétera, individual, en las cosas que appartienen lo que podamos hacer individualmente. Pero la individualidad no existe aislada. O sea, no hay nada que yo pueda hacer que no tenga que ver con otra persona. Y el mundo tiene que ver en cada cosa que sabemos y aprendemos. O sea que siempre volvemos a que parte todo de la colectividad, no del individuo. Y cada uno de nosotros es importantísimo porque es tan importante como cualquier otra persona. Bueno, entonces, eh, la condición humana en esta tensión intencionalmente existente, por deseo, por necesidad, por lo que sea, de parte de nuestros creadores, o sea, aquí nuestros creadores también evidencian un poco que hay algo distinto con respecto a nosotros y los demás animales. O sea, obviamente no tenemos que compartir planeta con ningún otro ser, más que con nosotros, más que entre nosotros. Es la especie dominante del planeta. Bueno, hay tantas ideas ahora que es muy difícil hablar de esto, a no ser que tengas toda la visión clara y te das cuenta que esa visión clara y directa a través de todo incluye todo, pero todo lo que se está diciendo, pero bien dicho, bien aplicado y proporcionalmente en el lugar a lo cual se debe referir. Esta atención hace que el ser humano en su sociedad, en su colectividad, en su pluralidad, se intensifique. O sea, esta tensión hace que se intensifiquen sus lo que es él, lo que puede hacer, lo que causa, todo lo que es, antes de que le encontremos definiciones, categorías y lo individualicemos en ítems, se habla de la especie. Y la especie es sociedad, es colectividad. Y ya vemos, sin tener que inventar nada, ya vemos que hay tres zonas que a mayor extremo el ser humano lleva la condición social a que contraste con algo que aparentemente proviene de lo que sería disminuidamente mucho menos en una base primaria, o sea, lo que es el animal humano. Hay tres exageraciones, en otras palabras, causadas por la capacidad, por la tensión, por la intensificación, por la presión quizás, como se puede entender de distintas maneras, pero el diseño, el diagrama, digamos, el dibujo es siempre el mismo. Estas tres tensiones o fuerzas o exageraciones son la guerra y de vuelta podemos comparar con los demás animales. Vemos que las cabras, o sea, se dan cornazos, pero no planean bombas atómicas y crean leyes para calcular cuántos de sus niños pueden morir en una guerra, cuánto es aceptable, cuánto no es aceptable, o sea, no están totalmente enloquecidos con lo que es la guerra. El ser humano sí, ahí se nota bien que el ser humano está solo en la tierra. La otra es la homosexualidad, porque aunque se discute, es natural, obviamente es natural, pero el ser humano tiene un rollo, tiene un mambo el ser humano con la homosexualidad y le tiene que hacer cosas, la tiene que entender. Le preocupa mucho más al ser humano la homosexualidad, y esto tiene sentido, que a los animales, que simplemente van, se acompañan, quizás no penetran en realidad los animales tanto, o sea, tienen el impulso y las fuerzas sexuales, pero no se enrollan como el hombre que calculadamente piensa en la penetración y le sirve el ano del mismo sexo en el caso del hombre, y luego crea una pareja y quiere institucionalizar o quiere dar una categoría.
y está bien, exageradas las cosas, digamos, en distintas formas, sin entrar en la temática en particular. Y la tercera, la tercera fuerza que exagera y se nota es la encarcelación. Es la tercera brutalidad, la tercera cosa exagerada, extremo, sobreintensificado, que nos demuestra nuevamente un contraste a los animales. Y los animales no planean en dejar a alguien encerrado detrás barras y crear leyes para castigarlo, no castigar, esta cosa con castigar al ser humano, culparlo, y qué se le hace si es culpable, cómo se lo castiga y después se mortifica hasta que lo tortura de todas maneras, y es un horror. O sea que son nuestros tres errores, nuestros tres horrores, como pueden ser también, y acá es donde eh, el propósito del video en realidad es establecer el plano, el plano medio en el cual la espiritualidad del humanismo Gaia toma tres tubos, o sea, tres cosas verticales que pasan a través, o sea, temáticas de la atención y de la condición del ser humano. Tres zonas en su humanidad que vienen afectadas por la tensificación de la intercesión, el intervento, digamos, de nuestros creadores en esta creación que somos el ser humano. Entonces, tomando estas tres, simplificando, sin entrar en la polémica de lo que uno piensa sobre la guerra, lo que otro piensa sobre la homosexualidad, estas son las tres cosas exageradas, y se podría decir que de cierta manera convengamos que van hacia lo negativo, porque bueno, la prisión es obvia, si nos encerramos no nos dejamos que el cerebro encuentre las maneras de repararse, la sociedad ya no tiene acceso, destruimos la familia, no sabemos si tenemos capacidad o no para recuperar una mente que se desocializó o quiso lastimar a la sociedad en vez de cuidar y querer a la sociedad, sino que los encerramos en una caja de cemento, o sea, una brutalidad total, una ignorancia por parte de una especie que tendría que saber cómo cuidarse a sí misma, y a esto es lo que recurre. La homosexualidad también, un gran negativo, porque vos pensás que por más que, y cada una de estas tres tiene una naturaleza propia, o sea, cada una de estas tres tiene una manera de comprenderla en sí, única, cada una. La homosexualidad, digamos que el propósito es complementar los dos géneros para que la unión la unión de los dos géneros, o sea, la manifestación de la especie en su óptima totalidad, a través de dos seres, porque el ser humano es primero. ¿Qué es el ser humano? El ser humano no es el hombre, el ser humano es el hombre y la mujer. El hombre y la mujer es el ser humano. Entonces, la complementación total del ser humano, expresada en tantas maneras, viene totalmente abolida y sustituida por lo que parte de la fuerza de la homosexualidad, y bueno, sin entrar en la comprensión de por qué sucede naturalmente la homosexualidad. Que el ser humano intencionalmente trate de hacerla funcionar, así como trate de hacer funcionar, encerrar a las personas, o trate de hacer funcionar la guerra, que es la tercera o la primera, no sé, de las tres, es donde con su propia inteligencia esta atención, esta capacidad nos tiene embarradísimos. Y precisamente es la idea, digamos, es el estado intencionado, porque
lo que es aparente es que tenemos libertad en decir, bueno, si esta condición del ser humano, esta tensión causada por un aumento, por una capacitación infundida en nosotros por nuestros creadores, causa que como no la sabemos manejar, porque esa es la libertad total, esa es la libertad, nos dan algo, toma, esto, ves, tiene un manubrio, tiene esto, tiene el otro, vas a ver, es una maravilla, pero tenés que aprender a usarlo solo, o sea, es parte de nuestro cuerpo, es el regalo más grande, es, entonces mira, con esto ustedes van a poder superar lo que todos los demás animales sufren, las enfermedades, el hambre, los malestares, el clima, y van a poder enriquecer sus vidas, inclusive se podría decir que, ya estoy pensando a ver si encuentro correlación en las escrituras, hasta la muerte, porque no para que vivan para siempre, sino para que la muerte sea una cosa que ha llegado a una concientización social y a una ciencia que hace que no solamente vivamos quizás 50 años más, muy sanos y hermosos y delicadamente a una vejez, cuidados por una sociedad futura divina, qué sé yo, que vamos con gracia, satisfechos, no queremos vivir más, porque realmente hemos alcanzado lo máximo de todos los niveles posibles. Entonces la muerte sería una cosa hasta satisfactoria quizás. O sea, toda esta capacidad, nos dicen, les hemos dado con lo que tienen adentro, solo que lo tienen que hacer ustedes. Nosotros no vamos a decir cómo tienen que hacer. Y acá es donde se empiezan a encontrar quizás algunas discrepancias con lo que la escritura parece decir, que Dios o nuestros creadores nos está diciendo qué es lo que tienen que hacer. No tiene mucho sentido. En muchas maneras la religión se contradice. O sea, sí, libertad libre de voluntad libre albedrío, pero al mismo tiempo los condeno. O sea, mi teoría es que íbamos a comprender realmente por qué, íbamos a encontrar las cosas que tenían que ser comprendidas en algo que por mucho tiempo íbamos a usar de cierta manera, como que fuéramos monitos y encontramos ropa por el piso y jugamos, nos la ponemos en la cabeza, la campera, y hasta que un día decimos, no, esto era para que no tengamos frío. ¿Entendés? Entonces, así es como yo veo la existencia de escrituras y cosas que han ocurrido ya en la historia de la humanidad. Por eso yo comprendo la simultaneidad del plan, del diseño de un mundo que evoluciona con gente que ha vivido porque ha tenido que vivir para que luego tenga cada vez más sentido una vez que comprendamos a poner en perspectiva todo y darnos cuenta qué es lo que en realidad iba a enseñar, porque llegamos finalmente a ese día, eso que ocurrió en el pasado, que fue por algún motivo escrito en un libro, en varios libros, de varias religiones, o en una religión central, o quizás era otra la religión central. Lo importante es que en el futuro íbamos a poder juntar todo y finalmente darnos cuenta de que era lo que era la comprensión total y óptima de eso. Bueno, entonces, las tres zonas de esta espiritualidad del Gaia humanismo, la última, obviamente la guerra, no tendrá que por qué explicarlo, o sea, que vamos y nos matamos a nosotros mismos. La guerra es no tener, y todo esto trata de tener también, pero en la guerra más que en cualquier otra cosa, y en la encarcelación también es bastante estúpido como especie, porque no nos damos cuenta quizás que la maravilla que es la experiencia, la capacidad de la mente en la experiencia vital, la transformación, lo que es que la resiliencia, no sé cómo se dice en castellano, resilience, lo voy a tener que decir en inglés. Resilience en inglés quiere decir que una persona, a pesar que fue estropeada un poquito o lastimada, se repara y rebota y vuelve a la vida y se vuelve a parar en dos pies. Esta es una de las maravillas de la vida en general, de toda la vida, desde los arbolitos
hasta los animales, hasta los pececitos, y nosotros, poseendo ya la resiliencia, como le dije, y la capacidad de regenerarnos, encima dotados del regalo de nuestros creadores, a comprendernos, a vernos, a saber lo que somos, capaces, porque los animales saben que no es un problema eso, van y lo hacen, pero en realidad si ven un abismo, para llegar a su comida, no es que tranquilamente van y levantan cortan los árboles, funden el hierro, hacen las tuercas, no hacen nada, tratan de ver si encuentran otro para construir un puente. Agarran, pegan la vuelta por otro lado, van a encontrar la comida de otro lado y se contentaron. O sea que nosotros tenemos la naturalidad y la capacidad de ver nuestra capacidad. O sea que no se justifica. El encarcelamiento es una barbarie. La guerra más barbarie todavía, porque directamente como especie estamos. Y yo la verdad que no me quiero mucho, pero tú sabes para qué sirvo. Me pongo a matar a mi propia en inglés se dice offspring, niños, infantes, ¿cómo se diría? La palabra para progénitos, no sé cómo se dice en castellano. Y en el medio la homosexualidad es la más interesante, porque no es una cosa que nos destruye, pero sin embargo es una máxima exageración también. ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe si en realidad no es tanto por su capacidad destructiva en sí, una vida, comportamiento, una vida homosexual? Yo no hablo, cuando hablo de la homosexualidad, no hablo de la capacidad del ser humano a conocer y a practicar la homosexualidad capaz, o sea, que es a través o que ocurre por la sexualidad humana. Cuando estoy hablando de la homosexualidad, en este caso estoy hablando del decidir que se hace una vida de homosexualidad, que yo vengo óptimamente manifestado, que es lo que está enseñando la cultura hoy, vengo óptimamente manifestado y satisfecho encontrando mi vida, desempeñando mi vida homosexualmente. Entonces ahí realmente llegué, ahí es donde yo me completé totalmente, no con mi género opuesto, con la mujer, no con, qué sé yo, con una familia o no con muchos amigos, sino que con el mismo género, que por ahí de repente tiene una explicación biológica, Gaia, pero sería una forma basada en el compañerismo, en la amistad, en la unión de dos varones, primero, y segundo, en que, bueno, si realmente insisten que quieren estar siempre ellos tienen sexualidad porque tienen cuerpos, son cuerpos que necesitan, que quieren la sexualidad y la terminan teniendo con ellos, pero sería toda una comprensión completamente distinta y no incluye el decir yo estoy realizado como ser cuando decido vivir homosexualmente para toda mi vida y usar mi traste, como entender, o sea, esto es lo que nos están enseñando ahora. Basta que encuentres un agujerito. Bueno, pero dentro de todo no es destructivo como es la guerra o como es el encarcelamiento, pero sí quizás tiene que ver, porque es más una cuestión de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento muy sutil. Sabemos que la homosexualidad tiene mucho que ver con cómo nos crían, en qué resulta la sociedad, en qué resulta la manera de tratarse en la sociedad, el desarrollo infantil, el desarrollo psicológico. Entonces, bueno, y hay otras cosas, pero como dije, no voy a hacer la temática de eso ahora. Entonces quiere decir que comprender la exageración, cuál será el daño máximo en realidad de lo que se trata la homosexualidad, o esta exageración, no tendrá que ver más con cuánto nos queremos, cómo nos tratamos, cuánto queremos, cuánto nos queremos bien, no querernos a los bifes o querernos de maneras que nosotros pensamos que deberíamos querernos,
sino que cuánto realmente nos queremos bien para satisfacer este animal humano a su máximo y a su máximo con la inteligencia dotada o la intercesión de nuestros creadores, que en cuanto refiere esta tensión o esta no comprender qué hacer con ello, no saber qué hacer con nuestra inteligencia, termina siendo una en que mandamos a dos hombres a que no conozcan su mayor ser, su mayor desenvolvimiento, a conocer el amor de su género con una mujer, a conocer la pareja con una mujer, o a conocer otras expresiones máximas de su ser como hombre, aún sin pareja, sin complementarse con una mujer, pero de su expresión como hombre, ¿no? Una que está sometida a las dinámicas y a los motivos por los cuales en realidad ocurre el deseo o la necesidad de la homosexualidad en el ser humano. Entonces, cuando comprendamos qué es realmente, y aceptemos, porque eso es lo difícil, que aceptemos por qué ocurre la homosexualidad. Podemos empezar a hablarlo y después siempre llegamos a donde un padre tiene que admitir: mi hijo, fui yo que no me importó, que dejé que la madre le pegara, que lo dejé ahí en la casa de los tíos, en la casa de esos perversos, fui lo que sea, pero admitir que fui frío, cosas más difíciles aún, cosas que no comprendíamos, era una carencia nuestra como cultura quizás, y son todas cosas, crearían todo un ámbito de cosas difíciles, y eso es lo que pasa con la homosexualidad, porque es difícil de afrontar el por qué ocurre, porque ya la habíamos tomado, los psicólogos en los años 70, 60, 50, descubrieron cuánto tenía que ver el trato sociológico, social, la psicología, con la necesidad por el individuo de ir a buscar, a remediar con la homosexualidad. Algo ocurrió por lo cual abandonamos ese progreso. Lo que ocurrió fue algo que ocurrió en Estados Unidos, en Nueva York. Pero lo que hizo fácil que eso que ocurrió en Nueva York tomase viaje y sustituyera el progreso que estábamos haciendo en el campo de las ciencias humanas, era que precisamente es tan difícil, y en la historia vemos que siempre venía relegado a algo que no la pensemos más. Los tiramos de la barranca o los hacemos los brujos del pueblo, de la aldea, o lo que sea. ¿No? Es demasiado. Entonces esto es lo que pasaba siempre con la homosexualidad, porque nunca alcanzaba a superar lo que tendría que continuar a partir de aquellos días en Nueva York y Wall Street, esto es Wall Street, Christopher Street y Stonewall, por eso Stonewall, Wall Street, Stonewall, Christopher Street, todo se junta ahí, y continuar, pero hay que agarrar el tema como sociedad, porque es demasiado duro que lo pongamos solamente en la psicología de la familia y de cómo fallamos como padre, porque lo natural no es fallar como padre y madre. Estamos más capacitados a amar y a tener éxito con nuestros hijos en su desarrollo. Entonces en realidad tiene que ser tomado como algo social, algo que tenemos que hablar. La sexualidad es más social que muchas otras cosas, precisamente porque es tan íntima, que de chicos, los chicos por ahí aprendían dos o tres cosas del hermanito, veían que el papá y la mamá, pero lo primero que aprende es que tiene un sentido de intimidad también. Entonces va y aprende del mundo. Toda la humanidad siempre aprendió mucho más del mundo sobre su propia sexualidad individual. Son maneras inteligentes de comprender este tema que como vemos faltan, hemos abandonado, es demasiado difícil. Bueno, lo que lo va a hacer más fácil es que lo volvamos a tomar y lo remontemos
a partir de donde lo dejamos en Nueva York, cuando los psicólogos aún se atrevían a hablar, que ahora no los dejan hablar, y enseguida los que tienen miedo de haberse equivocado, o de haber vivido homosexualmente, o de que es demasiado tímido, o que es demasiado religioso, o lo que sea, han prohibido y han hecho que los dos o tres brutos psicólogos pobres que usaban la raqueta de tenis y le daban al paciente que le diera una almohada y dijera porque te odio mamá, y estas experimentaciones absurdas fuesen la excusa para suprimir y reprimir a los psicólogos, cuando en realidad ya veníamos haciendo progreso y quizás no supimos dónde ir para que se tranquilizara la gente y se diese cuenta que la sexualidad es simplemente una expresión de la salud, un síntoma, digamos, o sea, no un síntoma, perdón, una, una, un exponente de la salud de la sociedad. Bueno, y la guerra y el encarcelamiento. Entonces, tomando estas tres zonas del humanismo de Gaia, en su capacidad espiritual de discurso, vemos también que son quizás las zonas, esto nunca lo pensé todavía, pero deben ser las zonas más importantes de alguna manera. Habrá tres, habrá cinco quizás, yo hasta ahora trabajo con tres nomás. Y digo tres o cinco porque tres y cinco son números muy naturales. Tres es muy fuerte, cinco ocurre ya en la naturaleza. El triángulo es más, no es tan natural como el 5, en realidad el 5 ocurre sí en la naturaleza, enseguida como bueno, en la naturaleza vemos la singularidad, vemos la pareja, y después vemos pocas agrupaciones de 3 o 4, pero en realidad vemos el 5 como la siguiente estructura, y ya empieza a hablar un poco de construcciones complejas, de estructura, de ingeniería natural. El hombre puede, tiene la capacidad de usar el 3. Por su comprensión intelectual sabe que es la unidad más fuerte, por lo que podemos simplificar 3 puntos de importancia. Quizás nos demos cuenta en un futuro que si queremos hablar de Gaia humanismo en un sentido político o institucional, el 3 sirve más, y si queremos hablar de Gaia espiritualidad, Gaia humanismo en una capacidad más humanista, más espiritual, más de cosas que requieren menos precisión, el 5 quizás, pero yo por ahora estoy explorando estas 3. Entonces, en el plano de Gaia humanismo, estas 3 van para arriba en sus peores, o sea, voy para arriba en el sentido como un volcán que estalla, porque más exageradamente no puede ir. O sea, si seguimos siguiendo la capacidad, no la capacidad de ser sofisticados en la guerra, pero la destructividad de la guerra, desaparece la especie. Si seguimos cada vez más hombres y más mujeres prefiriendo o eligiendo o siendo convencidos de que tienen que hacer toda una vida de homosexualidad, también desaparece la especie, o sea, la destrucción total. Y si seguimos encarcelando cada vez más gente, va a llegar a un punto en que van a ser tan pocos que de repente, no sé, una crisis de algún tipo, también en teoría, si obligásemos, bueno, ahora que quieren hacer todo mecanizado, dentro de poco van a tener policías que te arrestan sin tener que tener emociones, robots, también se destruiría la homosexualidad, esa será una broma para algunos que entendieron. También se destruiría la humanidad. Entonces, el Gaia humanismo dice, bueno, entonces tirando para abajo, llevándolo, en teoría, quiere decir que si tenemos esta tensión, esta dotación, infundida en esta criatura que es el ser humano creado por nuestros creadores, hecho por intencional, deseado, querido, o quizás no les queda otra, es lo que tenemos que ir haciendo, vamos expandiéndonos en el universo quizás,
y estamos tan lejos de lo que ellos han logrado. Esta es otra cosa que pensé re loca una vez, que que es una forma de procreación, y creo que ya muchos han pensado esto también, que este que llegamos, esta criatura fue creada hace millones de años de estrellas atrás en zonas muy remotas del universo. Entonces, pero seguimos siendo una creación, una especie, algo que se creó o que surgió y que luego aprendió que su forma de gestión, de incubación, es una en que vuelve a cuando no sabía qué hacer con sus capacidades. Entonces descubrimos que podemos ponernos en otro mundo y hemos inclusive avanzado, o ellos, nuestros creadores, antes de los creadores, de sus creadores, que se crea un mundo con una incubadora que de alguna manera funciona sola, funciona solo todo, pero sin tocar nuestra realización propia. O sea, nuestra capacidad de descubrir, nuestra capacidad de negar, de decir que no y hacer lo que queramos, y ignorar lo que por ahí es evidente hasta que queramos nosotros tomarlo en manos, hacerlo o decidir eso. Y así nos vamos proliferando en el universo. Entonces, de todas maneras, volviendo a las tres barras que pasan a través de la intelectualidad del humanismo Gaia, en teoría quiere decir que en estas tres zonas de exageración brutal, que serían, o sea, que son llamémoslos los tres demonios, yo los llamo los tres demonios, ya hice una publicación en Facebook, que seguramente no dice todo esto, pero puse tres diablitos, porque ya estaba pensando en la organización de tres. Entonces después venía otra, que todavía no encontré la foto que más me gustaba, para hacer los tres angelitos, o sea que serían los, los tres, porque en realidad la gente se piensa que el ángel y la inteligencia son cosas completamente distintas. En realidad no, lo mejor que podría tener el ser humano es mucha inteligencia. Esto contesta la pregunta, una pregunta bastante antigua, que no, que el amor es más importante, como si fueran la inteligencia por ahí y el amor por allá, como si fueran dos cosas separadas. Pero en realidad la capacidad de ser inteligentes con nosotros, con respecto a nosotros mismos, a la vida, a la ciencia, a la sabiduría, a los valores de vida, de sociedad, de familia, de lo que es crecer, desarrollarse bien, el amor, es todo inteligencia. O sea, entonces tener inteligencia en esta forma óptima o más extensa sería lo que quisiésemos para cada una de estas tres zonas, para, bueno, salvar la humanidad, para en vez de fallar como civilización, en vez de estar autodestruyéndonos, haciéndonos mal como especie, representado por estos tres puntos de exageración. Que sean 5, que sean 3, es siempre la misma idea. Es tomar las zonas en que más urgentemente el progreso de la especie se está dañando. Más evidente que en destruirse en guerras, creo que no hay nada. Bastante obvio es también de que lo repudiamos, desde siempre que somos tan brutos de encerrarnos en sótanos, de castigarnos, de torturarnos. Torturar y la cárcel es todo parte de la misma comprensión de lo feo que se hace el ser humano a sí mismo. Lo que pasa es que el ser humano nunca ha podido colectivamente afrontar. Entonces, como se encuentra en una competencia de superación y de dominar a otros, o de dominar o de ser egoísticamente, o sea, sin no pudiendo ir más allá del egoísmo o de la desesperación de su corta vida y el sufrimiento que ocurre en su vida, o quizás nadie ha sabido cómo decirlo bien a todos,
a decir, a hablar un día ahí en las Naciones Unidas y decir, bien, realmente tenemos que pensar primero como planeta, como población, ¿estamos de acuerdo? Y mirar a los 8 billones de seres humanos que somos y que todos se encuentren así, obvio, claro que tenemos que primero pensar en todos, ¿no? Por eso, yo digo siempre, las cosas que vinieron antes nos ayudan a estimular la imaginación, porque parece un poco un congreso de la Federación Intergaláctica que se junta para hablar de todo el planeta como una unidad de humanidad. Una vez realizado poder hablar como una unidad de humanidad, entonces podemos ver nuestro viaje en el espacio, o sea, nuestro itinerario histórico, desarrollo, evolución del planeta y nosotros montados en esta bolita que es nuestra casa, y comenzar a pensar en una zona de razonamiento lógica bastante homogénea, en la cual creada por la realización que tenemos que movernos juntos como colectividad, como especie, una humanidad. Y una vez que eso queda bien claro, entonces en cualquier lugar que hay en un bosque que se está incendiando, una casa que se está desmoronando, lo primero que hacemos es notar las cosas más graves. Si el techo se está cayendo, entonces metemos a nuestros chicos así, ponemos un brazo y agarramos a toda la familia, los metemos abajo de una mesa. Si la alfombra se está incendiando, nos vamos al piso de arriba, para el piso de arriba poder saltar al árbol. O sea, identificamos las cosas más jodidas para poder saber qué hacer. Entonces, identificando estas 3 exageraciones, las 3 zonas, que además ocupan 3 zonas que aún no las definí, pero lo que sí vemos que está siendo dicho muy fuertemente son su dolor, o sea, los 3 dolores más intensos de la humanidad. Su sexualidad, que tienen números exorbitantes de condenar a hombres y a mujeres a que tengan estas vidas sexuales. La sexualidad humana no está sana para nada. Si vos consideras ¿qué es una sana sexualidad? Una sana sexualidad la podemos definir a través de lo que la naturaleza quisiera que se desempeñe abierta, libremente, sí, con muchos, por supuesto, porque esa es la naturaleza de la homosexualidad, después de la sexualidad. A eso después le agregamos nuestros deseos sociales, pero que sea prolífera y fuerte, lo podemos comprender bien lo que es una sexualidad sana, y incluye su diseño, que dice que no sea fácil ir a nuestro género opuesto, que fácilmente no tengamos rollos, mambos, miedos, cosas que no nos han enseñado a identificar y nos sustituimos con otras cosas. Eso no sería sano. Bueno, los 3 dolores, el matarnos a nosotros mismos en guerras, destruir lo que hacemos y en ser tan tontos de lastimarnos a nosotros mismos. Son también 3 zonas, poniendo a nuestros niños, a nuestros ancianos en las cárceles, unos bestias totales somos. Y podemos, además, cada zona ocupa lo que es se puede empezar a expander, no hace falta cuestionar si deben ser 3 o 5 enseguida, porque podemos quedarnos con él, como jugar un poco, ¿no? A lo que es tener un juego de construcción y decir, bueno, a ver, mirá todas las distintas cosas, como si hacemos 3 categorías, lo que se puede levantar, si hacemos 5, lo que se puede levantar. Encontramos que la guerra es la destrucción de nuestra producción, de lo que hacemos, como que ya no nos gusta más, tirémoslo. Autodestrucción. Y así cada 3 ocupa un aspecto de la civilización humana. Pero para terminar rápido, a ver si lo logro antes de cumplir la hora. Es la hora. Miren la formita del cono sur. La una es la una sur. Bueno,
Eh, y si tiramos esas tres para abajo, o sea, para mejorar, para sanar, entonces hay un trabajo para hacer, un trabajo desconocido, porque lo que conocemos es todo lo que están dando para el ojo, con decir malas palabras, este, lo que, lo que tenemos, eso lo vemos clarito. Lo que tenemos que hacer es construir todo lo que es la comprensión, o sea, lo que no existe. ¿Cómo resolver la guerra? Que no haya más guerras. Bueno, hay muchas maneras. Comprendemos qué es lo que pasa con la naturaleza humana, qué es lo que nos hace confrontar, perder la paciencia, lo que sea, y tener guerras, y se empieza a resolver ese problema de la civilización. La homosexualidad es bastante fácil, porque hay mucho que se sabe ya en ciencias humanas: soledad, falta de inhibición, complejos, hay tantas cosas, mala información, creer cosas que nos dicen hay que probar, no, pensará bien, boludo, si fuera así, ¿no te parece que bueno, hay que volver a explicar todo? Y el encarcelamiento también bastante fácil de explicar, porque eh, existe, pero no tan fácil, porque hay que explicar, no hay que solamente motivar. Es interesante la parte del encarcelamiento, porque tiene en sí un par de aspectos, áreas distintas. Y cuando hablo de comprender las tres individualmente, no hay que perder de vista, hay que darse cuenta que las describimos cada una de estas tres por cómo las ha hecho la civilización hoy en día, porque hace 30 años quizás no las hubiéramos descrito de esta manera. Pero para concluir, hay necesidades inmensas en el mundo. A veces necesitan padres, eh, varones, jóvenes, niños, niñas necesitan padres. Hombres, el ser humano se las arregla, no tiene el padre, va y busca una persona que respeta y hace las cosas bien y le dedica tiempo y lo nutre y enseña a la sociedad, enseña a amar, enseña a aceptar el amor del desconocido, enseña a que el desconocido se dé cuenta que no siempre viene bien, o sea, hay muchas cosas para educar a nivel social que se necesitan padres, hermanos mayores, se necesitan educadores, se necesitan, mira, si lo viésemos nomás en cualquier manera, hasta inclusive podría ser la más activa de las transformaciones de las tres, porque vos decís, bueno, estaba viendo en YouTube un juez que le daba a los chicos, en vez de 2 meses en la cárcel, que fuera una semana a hacer algo asqueroso, terrible, difícil, eh, pero que por ahí le hacía pasar vergüenza. Bueno, hay campo, hay lugar para. Pero a lo que voy, yo siempre bien con poca sutileza estaba pensando, hoy por hoy hay tantas cosas que si no tuviésemos que pagarlas y no hubiese que pagarle a alguien, eh, las haríamos, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente capaz en las cárceles americanas, ahí tenemos 2 millones de personas para ayudarnos a reconstruir las cosas que necesitamos en el país. Este, que podrían educarlos a que sepan hacer un trabajo, 2 años de desempeño que es educativo a la vez, para devolverlo a la fuerza laboral, este, o simplemente la hermosa noción de confiar que si se sabía cómo reintroducir a la persona, no era imposible abolir el encarcelamiento. Si se sabía cómo contener socialmente a una persona que había vendido drogas, robado, o sea, si nos relegásemos nada más que a los casos realmente difíciles de sanar en lo que concierne la redención natural de la mente, nos quedamos con 2% de gente que ha matado a sangre fría en Estados Unidos. Hoy, si
si solamente extrayera, me gustaría averiguar, este es un número que me gustaría averiguar, hice un video sobre los números. ¿Cuán, ¿Qué porcentaje de los presos, de los 2 millones o 2 millones y pico de presos que hay en Estados Unidos, son que han matado? Que han matado, a diferencia de los demás. Y nada más que para comprender un poquito, porque nos cuesta tanto al ser humano que nos importe nuestro prójimo, eh, que realmente desconocemos muchísimo de las cosas que se encuentran en estos sectores de dolor y de sufrimiento que viene pasando la humanidad desde el principio de los tiempos. Pero que como ya hemos demostrado que la humanidad, no a Dios ni a nuestros creadores exclusivamente, aisladamente, como elemento separado, nos ha interesado siempre tener eh, ciencias humanísticas de religión, de espiritualidad, de moralidad, de ética, de todas las cosas que son sabiduría y que tratan de mejorar la sociedad, de infundir mejores valores y principios, educar a nuestros hijos, educar a la sociedad, tener guías, o sea, de comportamiento, de valores, ¿no? La filosofía, como todo esto siempre ha existido como uno de los aspectos de la intelectualidad humana, la menos física, menos de ingeniería y de matemáticas, sino que la más abstracta parte de nuestra inteligencia, quiere decir que seguiría habiendo lugar para desarrollar nuevas definiciones o maneras de explicar cosas que partiesen de, de un nuevo campo filosófico, que lo podríamos llamar humanismo Gaia en su capacidad espiritual. Finalmente lo hice. Espero que lo hayan entendido.